Bueno, tal cual lo anticipamos, es un gustazo tener aquí en nuestros estudios a una pocense con quien hemos charlado hace algunos años en el ciclo cordobenses. María Miranda, muchas gracias por estar aquí hoy en este No, por programa. favor, un placer, Andrés. Sabés que yo recordaba al inicio de esta semana, donde, como lo decíamos en el bloque anterior, comenzaba a mencionarse la triste efeméride de 30 años del aniversario del fallecimiento de Soledad Morales. Y recordé inmediatamente la charla que habíamos tenido y cómo te encontró ese caso y te marcó profesionalmente. ¿Te ocurre que todos los años revivís esa etapa profesional cada vez que se nombra? No, no quizás todos los años, pero no, a ver, no quizás todos los años en la misma fecha, Sí, claro. pero siempre sí se recuerda porque este fue un homicidio, un asesinato de características tan tremendas Sí. que a la luz de todo lo que sobrevino después, todo lo que significó, siempre hay algo para recordar cómo la muerte de esa niña, de esa criatura tan atroz, Sí. nos hace que hoy estemos parados, si se quiere, en otro lugar. No digo que mejor, diferente. En un lugar diferente, está claro. Y por eso fue un caso paradigmático y emblemático para esos tiempos. ¿Cómo te encontraron? Si recordás lo primero que se te venga de ese 10 de septiembre de 1990, ¿qué era de tu vida en ese entonces? Yo, mira, tenía 26 años, la edad que tiene mi hija hoy. Mira vos. Estaba en Mirá el vos. diario Córdoba, trabajaba en el diario Córdoba ya desde hacía 4 años. Y en ese momento el director del diario era Samuel Chiche Helblum. En ese momento, a rigor de verdad, nos encontró como apareció el cadáver de una chica en Catamarca. Quizás el olfato de Helblum llevó inmediatamente a que fuera uno de los primeros medios de las provincias que mandara un corresponsal. Él en ese momento envió a 3 compañeros del diario en la primera etapa y yo llego a Catamarca los primeros días de febrero. ¿Qué había ocurrido en esos meses previos, de septiembre a febrero, María? ¿Qué recordás? ¿En qué Catamarca te encuentras cuando llegaste? Ya habían empezado las marchas del silencio casi inmediatamente después de que el cuerpo de María Soledad es encontrado el día 10. Claro, un día como hoy. Así es. Si bien su muerte se produjo en la madrugada del 8, Sí. al cuerpo lo encuentran el día 10. Y luego a los pocos días, con una entereza, con una decisión desconocida para un pueblo como el catamarqueño, y quizás de la mano de una religiosa como fue como es, Sí. pero digo fue en ese momento Marta Peloni, ya habían comenzado las marchas del silencio, perdón, que fueron las primeras que conocimos en el país como tal. Tal cual, sí. Y fueron 66. Cuando yo llegué habrían transcurrido, se hacían todos los jueves, eso fue muy impresionante. Yo recuerdo que era un viernes, el día que yo llegué, Mirá vos. y entré al diario a las 2 de la tarde, como todos los días, y me dice, Helblum me llama a su despacho y me dice, María, te vas a Catamarca. ¿Cuándo? Ahora, en el colectivo de las 4 de la tarde. Tengo que decir que el diario Córdoba era muy, muy pobre. En ese momento era casi imposible competir con la potencia que era La Voz del Interior. Claro, me imagino. El esplendor Sí. de La Voz del Interior en ese momento. O sea que bueno, y nomás me tomé un colectivo y llegué a Catamarca, eran las 8, pero era pleno día porque estábamos hablando de febrero. Sí, de verano. Y allí me estaba esperando ya el fotógrafo, Fino Pizarro, un gran fotógrafo de los medios de Córdoba. Y lo primero que hizo fue llevarme a hacer el recorrido, si se quiere, del derrotero Sí. de lo que era la trama.
y apenas llegamos fuimos a donde apareció el cuerpo, que hoy es un gran monolito. Fue muy impactante para mí, porque una cosa es cuando vos lo ves desde la televisión o lo seguís por los diarios, o la radio, o sea, el medio que utilices, pero fue muy impresionante, te decía, porque el cuerpo apareció a la vera de la ruta, que es el Camino Viejo, a muy pocos metros, 2 o 3 metros del costado de la ruta. Fue puesto allí, fue plantado allí. Y a 1 kilómetro sobre la misma ruta, el cuerpo estaba en mano izquierda, a mano derecha estaba la casa de la familia Morales, donde vivía María Soledad. Una casa muy humilde, una casa de adobe, donde vivían los 7 hijos que tenían. Y a 1 kilómetro más estaba la tristemente célebre Puerta de Hierro, donde vivían los Luques. Entonces era muy impresionante ver eso, porque vos decís, ¿cómo puede ser que la impunidad, ¿no? Que después fue la impunidad, marcando todo el proceso que terminó como terminó. Bueno, en ese desorden de impunidad, donde mandaban estas familias feudales del norte de la provincia, de muchas de nuestras provincias, ¿cuán difícil era trabajar profesionalmente? ¿Cuánta libertad tenías, no solamente en el ámbito laboral chico del trabajo y del diario, sino ya teniendo en cuenta las cuestiones legales, policiales? ¿Cómo era trabajar en Catamarca en ese momento? Era muy caótico, pero el hecho de que este crimen se haya nacionalizado de la forma en que ocurrió, contribuyó. Vos no te olvides, Andrés, que ahí estaban presentes. Cuando yo llegué, había 100 medios nacionales. Claro, sí, era el país siguiendo el caso. Incluso algunos internacionales de Latinoamérica, básicamente, de México y de otros, de Chile. De modo tal que cada uno iba con su línea editorial, digamos, y con las libertades que existían en ese momento. Periodísticamente hablo, que no son las mismas de ahora. Exacto, tal cual. Y entonces, en ese sentido, había mucha libertad para trabajar, pero había una presión atroz, porque no te olvides que los medios de Catamarca estaban muy cooptados por el poder político. Entonces ellos, como el diario Lancasti y otros, las radios, todo lo que había, se apoyaron mucho en la prensa nacional para poder intentar ejercer su comunicación desde una forma más libre, cosa que no estaban pudiendo hacer por la impunidad con la que se manejaban en Catamarca. María, ¿y cómo se hacía efectiva esa presión, literalmente hablando? ¿Cómo la percibías o cómo la sentías de verdad? Bueno, había... a veces te decían que había un operativo en tal lado y el operativo era en otro. Se publicaban, de hecho, había mucho amarillismo, también hay que decirlo, por supuesto. Por parte de algunos medios. Entonces era muy difícil, a veces te mandaban informantes truchos, o sea, que trataban de tergiversar los hechos. O sea, a ver, no lo hicieron solamente con el periodismo. Primero intentaron hacerlo con el periodismo y luego lo hicieron con la justicia, al punto tal que tuvieron que suspender un juicio, el primero, por estas... Sí, recuerdo. Por estas cosas. De modo tal que había que estar, si se quiere, dentro de lo caótico, con alguna lucidez que era bastante difícil de encontrar, porque estábamos frente a una sociedad totalmente conmovida, conmocionada, pero que había tomado una decisión, decir basta. Y fue muy impresionante. Yo recuerdo, yo llegué un viernes, de modo tal que recién al jueves de la otra semana pude ver una marcha de silencio. Y Andrés fue una de las cosas más conmovedoras que vi en mi vida, porque eran 30.000 personas caminando en absoluto silencio, en donde lo único que escuchabas era el ruido de los pasos contra el pavimento. Y cuando se llegaba al final, que eran unas pocas cuadras las que se recorrían frente a la catedral, empezaban a gritar justicia. Lo caótico, la cotidianeidad, la premura con la que todo ocurría,
hacía medio como imposible visualizar algo. Lo que sí se veía y era manifiesto era que un pueblo sumiso, como el catamarqueño, utilizó una de esas herramientas de la sumisión, que es el silencio, para hacerse escuchar. Qué hermoso. Y lo consiguió, porque ellos tuvieron años de sometimiento de todo tipo, político, social, económico, y con esas pocas armas que tuvieron encontraron una. Fíjate vos qué paradójico. Sí, qué representativo. El silencio para hacerse oír. Y yo creo que después todas las marchas del silencio que siguieron, tal como la conocemos, tienen ese origen. Sí, totalmente. Totalmente. María, ¿qué recordás de todos los protagonistas de estos hechos? Los papás de María Soledad, la hermana Marta Peloni. ¿Te fuiste encontrando con cada uno de ellos en tu tarea periodística? Sí. Sí, te encontrabas con todos. Era imposible no hacer notas a todos. Algunos te buscaban para que le hicieras notas. No me refiero a la familia de María Soledad ni a quienes estaban defendiendo su causa o tratando de esclarecerla, pero sí quienes intentaban poner trabas y seguir encubriendo, como lo hicieron desde un principio esto. Te buscaban, te daban información falsa, tenías que tratar de cotejar desde el mismo juzgado. Salían informaciones. Yo recuerdo una noche, me acuerdo que estaba Telefe, Canal 13, en ese momento la revista Noticias. Éramos un grupo que se hacían guardias frente a la puerta del juzgado porque en cualquier momento comunicaban un allanamiento o alguna situación, o alguna instrucción que haya dictado el juez. Y nos hace entrar alguien que era personal del juzgado, a un grupo de 4 o 5, y nos muestra el expediente en donde estaban las fotos del cadáver de María Soledad. Eso fue lo más impresionante que yo vi en mi vida. Qué bárbaro. Pero incluso hasta con una total impunidad, porque eso obviamente que no lo podías publicar. Pero era tomar dimensión. Tomar conciencia. De la forma en la que habían trabajado para borrar las huellas de este crimen. Qué bárbaro. María, ¿cuántos meses estás desde ese febrero que llegás en adelante en Catamarca? Casi 3 meses. A partir de eso yo trabajaba mucho con Fanny Mandelbaum, que es una reconocida periodista de Telefe. De Telefe, claro. De Telefe, y con Daniel Ares, que en ese momento estaba para la revista Noticias. Y después de hacer todas las notas que se podían hacer, además yo tenía que llenar 3 páginas por día del diario, porque era imposible no hablar de eso. El diputado Luque, a quien todavía no hemos mencionado, pero gran protagonista de toda esta historia, Ángel Luque, no estaba dando entrevistas. Hasta el momento no había hablado. Mantenía silencio ante las sospechas que recaían sobre su hijo. Así es. Su hijo había basado su defensa en que él no había estado en Catamarca ese fin de semana. Esa defensa se cayó rápidamente porque inmediatamente él estudiaba en Buenos Aires y iba todos los fines de semana. Cuando encontraron el boleto de avión en el que había estado, ahí se desbarrancó toda su estrategia y inmediatamente fue no imputado, pero sí sospechado, no imputado todavía. Te decía que yo consigo entrevistar a Luque en forma exclusiva. A veces me pongo a pensar por qué me hubiera concedido una entrevista a mí, un diario con tanta poca influencia. Claro, para el mapa de medios que estaba allí en Catamarca. Claro. Entonces, pienso que él estaba probando algunas estrategias para saber si podía empezar a meter su coartada, digamos. Claro. Bueno, fuimos con el fotógrafo, hice la nota en su casa, estaba su esposa presente. Ahí es como conozco Puerta de Hierro y por eso te puedo decir que no era una mansión, era una casa bonita, sí, pero no era ostentosa. Sí, el poder se representaba más en otros términos. Absolutamente. Y
La nota sale publicada un día domingo, en la edición del domingo, y ahí en ese reportaje es donde Luque me dice a mí la frase esta tremenda, créame María, digo María porque yo lo transcribí textual, que si mi hijo hubiese sido el asesino, ese cadáver no aparece nunca más. Yo lo publico así. Tremendo. Pero lo publiqué en el diario Córdoba y causó una conmoción, pero en un diario de escasa tirada. Sí. A los 15 días, él concede otra entrevista al diario Clarín. En ese momento estaba Luis Diegues como periodista. Y a él le dice la misma frase, exactamente la misma frase. Y la publica Clarín. Y ahí, publicada en Clarín, es cuando deviene todo lo que deviene, se le pide el desafuero. Clarín, ¿qué ocurre? ¿Por qué el diario Córdoba toma un papel fundamental? Porque Clarín no tenía la grabación. No nos olvidemos que hace 30 años los periodistas hacíamos las notas con lápiz y papel. Y la máxima tecnología que teníamos era un grabadorcito, con un cassette que grabábamos 30.000 veces, borrábamos para volver a reutilizar. No había celulares, no había internet, no había nada. Entonces era escribir, pasar por fax. Clarín solamente tenía como... Por supuesto que Luque niega haber dicho eso. Sí, claro. Se lo niega Clarín. Sí. Pero Clarín tiene como, para probar la veracidad de sus dichos, la publicación que había hecho el diario Córdoba 15 días atrás. Claro, en eso se basó. Y así es como nos citan en el Congreso de la Nación a los periodistas del diario Córdoba, del diario Clarín y al titular del diario Lancasti, el que lo mola, un gran tipo que batalló mucho desde su lugar como periodista para que Catamarca pudiera enfrentarse a todo lo que se enfrentó, y ahí viene el pedido de desafuero. María, ¿sentiste en ese momento que te pronunciaba esa frase la magnitud de lo que te estaba diciendo o eso ocurrió después al verlo publicado? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué curiosa esa pregunta que me hacen, ahora que me la decís la tomo magnitud de eso. En ese momento era tal la ferocidad de las declaraciones que se hacían que por ahí costaba dimensionar una frase tan como esta. Y no la dimensioné tanto. Y afortunadamente la dimensionaron quienes las tenían que dimensionar. Sí. No sé si por eso. Creo que en realidad las cosas estaban saliéndose tanto de cauce a nivel... No te olvides que ya el presidente Menem había mandado intervenir la provincia de Ramón Saadi, ya había mandado a Patti, nada más y nada menos, como para que la policía estuviera a su cargo, un torturador, confeso. O sea, estaba todo muy podrido en Catamarca. ¿Qué ocurrió desde lo profesional una vez que esto se hace público, tu intervención en el Congreso? ¿Qué ocurrió en la María periodista? ¿Qué te pasó por dentro? ¿Qué sentías? Y sin duda creo que fue un antes y un después, pero no solamente como periodista, sino como los periodistas como relatores de lo que hacemos como sociedad, ¿no? Porque fíjate vos que hoy podemos decir que existe una ley de femicidio, que existe la violencia de género, reconocidas como delitos, jurídicamente reconocidas como... Entonces creo que ese testimonio que los periodistas venimos haciendo, relatando que son logros de la sociedad, es lo que vamos haciendo cotidianamente para intentar sembrar conciencia. Yo lo miro hoy para atrás y lo que puedo hacer... pensar es en 30 años un crimen como el de María Soledad pudo lograr quizás
que hoy tengamos las leyes que tenemos, y casi te diría que nunca más se vuelva a repetir un asesinato con estas características, porque el cuerpo de esa niña fue violado, la drogaron, la mutilaron completamente. Los hijos del jefe de policía estaban involucrados, los hijos del intendente de Catamarca estaban involucrados, el hijo de... Y el único que estuvo y terminó preso fue Guillermo Luque. Hoy sería muy difícil como sociedad que se atrevieran a tanto. No digo que no se atrevan a otras cosas de corrupción, pero a tanto creo que la vida de María Soledad Morales, en este caso su muerte, marcó un antes y un después. Sí, ya lo creo. María, te agradecemos mucho y yo quiero cerrar con algunas cositas puntuales. La primera, en cómo se da tu salida de Catamarca, si fue por decisión o porque ya la situación ameritaba que te tengas que ir. Sí, me tuve que ir. Después de la intervención de Patti, después de la declaración, yo me fui a Buenos Aires al Congreso y ya no pude volver porque, bueno, ya había amenazas de muerte de parte de Luque y no, ya no pude volver. No era imposible. Y yendo al final de esa condena, de aquel momento, en un juicio que lo charlamos, empezó 7, 8 años después, ¿cuáles eran tus sensaciones? ¿Una justicia inacabada? ¿Pensaste en los papás de María Soledad, en la hermana Marta Peloni, se te vinieron todas esas declaraciones? Sí, mucho. Ada es la mamá de María Soledad, una mujer que ya tiene 70 y pico. Es un ser de una, no sé, no podría describirlo, una madre doliente, de una fortaleza doliente, que la veía el otro día a propósito de este aniversario, todavía la entereza con la que tiene, pese a haber perdido primero a su hija y después a su esposo, que fue su sostén. Pero en ese juicio, que fue el primero, hubo que suspenderlo porque el presidente del tribunal le hizo seña a su par para que votaran de la misma forma. Y en el segundo solamente quedaron dos. Su entregador, que fue Tula, un hombre en el que María Soledad había creído porque se había enamorado de él, y fue él quien le entregó a estos hombres para que hicieran lo que hicieron con ella. Y Guillermo Luque. Todos los demás ni siquiera estuvieron en el banquillo de los acusados, todos los demás. Qué locura. ¿Crees que sin periodistas en el lugar, sin una cobertura y sin esa mediatización, si vale la palabra, hubiera habido al menos la poca justicia que hubo? Nunca hubiera sido esto. Pero eso no es esto que acabas de preguntarme, no es mérito del periodismo y de la presencia del periodismo. Es mérito de la sociedad. Ya lo creo. Porque cuando la sociedad, cuando nosotros como seres organizados, pensantes, empezamos a mostrarnos, mira vos, desde el silencio de ellos, eso fue muy desde fuerte. las herramientas sociales, jurídicas, legales que tenemos nosotros como seres humanos y como sociedad, las cosas no pueden quedar impunes. Y el periodismo no puede menos que hacerse eco de eso. Entonces no es el periodismo el que contribuyó. Hubo una sociedad entera que decidió decir basta y eligieron herramientas y pudieron hacerlo y lo lograron. Si hubo justicia o no, no soy yo nadie para decir eso. Eso solamente lo puede decir la familia de María Soledad, los seres que la quisieron en vida. Nosotros solamente hemos sido testigos y narradores de una sociedad que se atrevió a hablar aún en silencio. María, muchísimas gracias. Ha sido muy a valioso tu testimonio. Por favor. María Miranda, oriunda aquí de Justiniano Pozzi, desde hace algunos meses ya aquí en nuestra ciudad, en primera persona, un relato de 30 años que no se olvidan y no se olvidarán de aquí en adelante para nuestra historia.